Los invito a ponerse de rodillas para tener una palabra de oración. Oremos. Dios y Padre, te damos las gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad, oh Dios, de poder reunirnos una vez más y así adorar tu santo nombre. Pedimos, Padre, que la presencia de tu Espíritu pueda ser derramada sobre cada uno de tus hijos que se ha dado la tarea, oh Dios, de poder así adorar tu santo nombre. Abre nuestras mentes, oh Padre, prepara nuestros corazones para poder recibir tu palabra y guíanos, oh Dios, de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos, oh Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, una vez más, tengan todos un feliz sábado, siéntanse felices y contentos en este día tan sagrado. Le damos el pase al hermano Isaías, quien tiene y está a cargo de la recepción, o bueno, de la prédica en esta tarde. Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Hoy no tuvimos el tiempo que tenemos normalmente de agradecimientos, pero aunque no tuvimos el tiempo, considero de que cada uno de nosotros tiene motivos para poder agradecer. El Señor nos ha brindado durante estos días que pasó su gracia, su poder, para sostener no solamente nuestra vida espiritual, sino nuestra vida física. Y así que todos los viernes que llegamos a estas horas, minutos antes de entrar al Santo Sábado, siempre es un motivo para darle gracias a nuestro Dios. Vamos a estudiar en esta tarde un tema, y para eso vamos al libro de Daniel, capítulo 10, y vamos al versículo, Daniel capítulo 10, estaba tratando de compartir. Daniel capítulo 10, versículo 1, y vamos a dar lectura hasta el versículo 5. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Verso 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. El profeta Daniel y sus compañeros, sus colaboradores, caminaban junto a las márgenes del río Hidekel o el río Tigris. Era el año tercero del rey de Persa, del rey Ciro. Había transcurrido un poquito más de 70 años desde el instante cuando Daniel había sido obligado a acompañar al ejército del rey de Babilonia en una marcha desde Jerusalén hasta Babilonia. En ese entonces, cuando Daniel fue llevado, él tenía 17 años. Ahora se acercaba casi a los 90. Dios había sido muy bueno con el profeta. Lo había cuidado durante cada crisis que él tenía que enfrentar. El Señor había respondido cada una de sus oraciones y lo había mantenido física y mentalmente apto para la obra que Dios lo había llamado. Dios había usado a Daniel para bendecir la generación que lo rodeaba, pero ahora Daniel se encuentra frente a una nueva crisis.
tras la salida del pueblo judío de Babilonia, al mando de Zorobabel, 50,000 judíos regresaron a su tierra y emprenden la construcción del templo de Jerusalén. Habían recibido no solamente la autorización de Ciro, sino algunos beneficios más, pero esta obra que el pueblo de Dios había iniciado se encontró con una firme oposición de los habitantes vecinos. La Biblia dice en el libro de Esdras, en el capítulo 4, versículo 4 y verso 5, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Se habían levantado en contra del pueblo judío algunos samaritanos muy hostiles. De hecho, el texto dice que habían recurrido al soborno, al cohecho. Estaban pagando a algunos funcionarios para que influenciaran sobre el rey Ciro con el fin de que el rey anulara el decreto y los judíos no puedan construir el templo. Mientras solo el altar estaba en pie, el resto de la restauración del templo estaba en peligro ahora. Así que Daniel, una vez más, de acuerdo a la característica que lo había guiado durante toda su vida, una vez más Daniel se pone de rodillas. Y se pone de rodillas no en señal de humillación a un hombre, sino para orar. ¿Qué hombre de oración era Daniel? Daniel oró en lugar de quejarse cuando su vida estaba en peligro en el capítulo 2 de el libro que lleva su nombre. La Biblia dice en Daniel capítulo 6, versículo 10, que él daba gracias 3 veces al día. Oró cuando tenía que enfrentar el desafío frente a la amenaza del rey de no poder orar. Y oró aún cuando estaba dentro del pozo de los leones hambrientos. Mientras estudiaba la profecía de los 70 años, Daniel seguía orando. Dice ahora Daniel capítulo 10, versículo 2 al versículo 4. Aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Con profundo fervor, Daniel entró en ayuno. 3 semanas, desde el 4 hasta el 24 del primer mes del año. Durante 3 semanas solo comió alimentos sencillos, sin platos suculentos, no había postres, de manera que Daniel tuviera la mente despejada lo más posible para estar en comunión con el cielo. Ahora, hermanos, Dios respondió a las oraciones del anciano Daniel de la misma forma maravillosa como lo había hecho en su juventud. En Daniel capítulo 2 le respondió dándole el sueño de Nabucodonosor, y no solamente el sueño, sino también la interpretación del sueño. En el capítulo 6
el Señor le respondió mandando ángeles para que lo protegiera de los leones hambrientos. En el capítulo 9 encontramos que el Señor ahora envía al más excelso de sus ángeles, a Gabriel, para explicarle lo que no entendía. Y en el capítulo 10 encontramos que el cielo envía la gloria misma del Padre. Y me refiero a Jesús, el Hijo de Dios. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. La descripción que hace el profeta de Patmos, Juan, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, hablando del Hijo de Dios, es semejante al ser que ve Daniel y por eso lo identificamos como Jesús, el Hijo de Dios. En el versículo 7 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y como decíamos, el ser glorioso que se le apareció a Daniel en las márgenes del Tigris, en esta quinta visión, es Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros encontramos algunos detalles que son muy interesantes para poder entender cómo el Señor responde la oración a Daniel. Dice en el verso 10, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Si leemos el relato completo, encontraremos que en 3 oportunidades Daniel se sintió casi exhausto, cansado. La Biblia dice que por un momento incluso deja de respirar, pero en las 3 oportunidades fue reanimado. Por fin, cuando se siente sumamente reanimado, en condiciones de contemplar la visión, entonces la visión prosigue. Ahora, hermanos, la oración de Daniel recibe respuesta. Después de la visión de Jesús en su gloria, cuando es reanimado, Daniel se entera por medio de un ángel que se presume que es Gabriel, que la oración que elevó durante esas 3 semanas había comenzado a tener respuesta, no al final de los 21 días de oración, sino en el mismo día en que empezó a orar. El ángel le dijo, leamos Daniel 10:12, Daniel capítulo 10, versículo 12, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que tú intentaste de corazón comprender y te humillaste delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y precisamente debido a tus palabras, yo he venido. Fíjese
cómo Daniel, al final de su ayuno, después de haber estado orando, suplicando, y muchas veces nosotros pasamos y decimos, voy a pedirle al Señor por tal situación, por tal problema, y oramos un día y 2 días y 3 días y empezamos a quejarnos porque Dios no ha contestado. Y nos cansamos, algunos llegan hasta una semana, 2 semanas y dicen, pero Dios no contesta, ¿qué es lo que pasa? Pero no sabemos, y Daniel no sabía, que desde el primer día que Daniel empezó con su ayuno y sus días de oración, en el primer día Dios estaba contestando. Y usted se preguntará, ¿y entonces por qué no se vio la respuesta el primer día? Porque, hermanos y hermanas, hay factores que se enfrentan al propósito de Dios. A veces usted dice, voy a orar por un hijo para que se convierta, voy a orar para consagrarme más a Dios, voy a orar por esto o aquello, y a veces no sucede. Y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no contesta? Y le repito, hay factores que se oponen a la voluntad del Señor. Mientras Daniel oraba profundamente, porque los samaritanos estaban oponiendo a que el pueblo judío construye el templo, no solamente se oponían asustándolos, amenazándolos, sino que los samaritanos habían pagado a los consejeros del rey Ciro para que los consejeros lo aconsejen mal, para que los consejeros lo dirijan mal. Querían que el rey Ciro declare nulo lo que él, el favor que había dado a los judíos. Así que Daniel en el problema lo primero que hace es orar. Y él no ve respuesta ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Por 21 días estuvo orando y no encontró respuesta. Pero la Biblia dice que desde el primer día el cielo escuchó a Daniel y desde el primer día el Señor empezó a dar respuesta. Pero repito, existen muchos factores que impedían que la respuesta sea inmediata. Lea de nuevo, dice, desde el primer día en que tú intentaste de corazón comprender y te humillaste delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y precisamente debido a tus palabras he venido. Desde el primer día se escuchó tu oración y mire lo que dice el verso siguiente, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Se da cuenta usted? ¿Dios quería contestar o no? Claro que sí, Dios quería ayudar a Daniel, pero hermanos y hermanas, hay factores y hay oposición al gobierno de Dios, a la obra de Dios, a la conversión de un corazón. El diablo no quiere de que se le quite la presa y va a trabajar y se va a oponer y va a presentar aparentes oportunidades y beneficios. Daniel se pone de rodillas, se pone a orar y dice, Señor, ayúdanos, quita a los enemigos. El cielo escucha la oración el primer día, manda al ángel Gabriel, el más poderoso, para responder la oración de Daniel, pero encuentra oposición. ¿De quién? Del príncipe de Persia. El príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Se da cuenta que ni Gabriel pudo con el príncipe de Persia? Lo resistió. ¿Quién tuvo que venir a ayudarle? ¿Quién vino a ayudarle? Miguel, dice. Ahora, ¿quién era este príncipe del reino de Persia que se atrevió a oponerse a un ángel de Dios por 3 semanas completas? ¿Quién era este
tan poderoso que tiene el título reino, el príncipe del reino de Persia, que pudo contrarrestar a un ángel poderoso por 3 semanas completas. ¿Será que este rey de Persia era Ciro, el rey? ¿Será que un hombre podía oponerse a un ángel? ¿Será que puede? Ahora, miren qué es lo que dice la inspiración. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino medo, Persia, para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel, se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Fíjese la revelación que nos muestra la sierva del Señor. El ángel Gabriel no estaba luchando precisamente con el rey humano Ciro, estaba luchando con los espíritus que querían dominar a Ciro. Dice en la última parte, que está subrayada, estaban procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. ¿Quiénes eran? Ángeles malignos. Ángeles del demonio que estaban obrando en el ánimo de Ciro. Ustedes sabrán que el espíritu de profecía fue escrito en inglés. Y con el fin de entender un poco más a qué se refiere con ánimo, usted puede ver la última parte de la cita que acabamos de leer en español y lo puede ver también en inglés. Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Ahora, dice ahí, las influencias que obraban, y ahora en inglés dice might, que puede traducirse como mente, opinión, ánimo, espíritu, mentalidad. Es decir, una traducción también podría ser que los ángeles estaban contrarrestando las influencias que obraban precisamente en la mente de Ciro. Satanás estaba trabajando en la mente de Ciro, el rey de Persia. Estaba trabajando en su mente. ¿Cómo que trabajaba en su mente? Ahora, he creído siempre que la manera como trabajaba en su mente era usando a sus consejeros para que sus consejeros le aconsejen o le den malos consejos. Pero ¿será que Satanás necesita siempre de seres humanos para controlar nuestras mentes? ¿Para que otros seres humanos sean los mediadores? Fíjense esta cita, hermanos. ¿Se acuerdan de la experiencia de Abraham cuando Dios le mandó a sacrificar a su hijo? Y él estaba sorprendido por el pedido de Dios. Patriarcas y Profetas, página 129, dice: aquel día, el más largo en la vida de Abraham, llegó lentamente a su fin. Mientras su hijo y los siervos dormían, él pasó la noche en oración. Dios le había dicho: sacrifica a tu hijo. Así que él se puso a orar, todavía con la esperanza de que en algún mensajero celestial viniera a decirle que la prueba era ya suficiente, que el joven podía regresar sano y salvo a su madre, pero su alma torturada, no recibía alivio. Pasó otro largo día y otra noche de humillación y oración, mientras la orden que lo iba a dejar sin hijo resonaba en sus oídos. La de Dios le decía: entrégame a tu hijo. Él se estaba dirigiendo a sacrificar a su hijo,
Miren lo que dice la sierva del Señor. Satanás estaba muy cerca de él. ¿Y qué estaba haciendo? Susurrándole palabras llenas de duda e incredulidad. ¿Quién estaba susurrando palabras? ¿Quién estaba susurrando? Ahora, no era ningún siervo de Abraham, no era Isaac. Abraham estaba solo con su prueba. Satanás se acercó hasta el oído de Abraham y le susurraba palabras de duda. ¿Usted se puede imaginar qué le decía a Satanás? ¿Usted se puede imaginar? Y ahora le digo, cuando esto ocurre, normalmente nosotros pensamos que es nuestro pensamiento, que nosotros mismos estamos pensando. Que esta lucha es, no, es que yo estoy pensando y eso se me ocurrió. El desánimo, la ira, el abandonar una empresa, una obra de Dios. Y no saben que es Satanás quien está a su costado, susurrándole ideas, malos planes, controlando su mente. ¿Usted se imagina dormir con Satanás a su lado, hablándole al oído? Usted ha pasado muchas horas sin dormir, pensando y pensando y pensando, y usted ha llegado a creer que son sus propias ideas, sus propias dudas, sus propios pensamientos los que no le dejan dormir. Pero ha pensado alguna vez que esos pensamientos son el resultado del susurro de Satanás que ha sido constante minutos y horas en su oído. ¿Puede darse cuenta de esto? ¿Cómo el diablo puede controlar nuestras mentes? En el libro Testimonios para la Iglesia, en la página 382, miren este consejo que dio la sierva del Señor. Lo insto en el nombre del Señor a despertar. Lo insto en el nombre del Señor a despertar. ¿A quién le está diciendo? Me lo está dirigiendo a mí, se lo está dirigiendo a usted. Aléjese del terrible engaño que Satanás ha arrojado sobre usted. Aférrese a la vida eterna. Usted está circundado por ángeles malignos que susurran en sus oídos y le infunden. ¿Qué le infunden? ¿Qué dice que le infunden? Sueños mentirosos. Este hermano estaba circundado, no era uno, eran muchos ángeles malignos que lo rodeaban y le susurraban y le decían, ¿qué te parece este sueño? Lograr esto y aquello y quiero hacer esto. Y cuando este hermano soñaba, yo quisiera tener esto, ser esto, ¿cómo se sentía él? Lo escuchaba a los demonios y ¿cómo se sentía? Se sentía complacido. Soñaba con alcanzar lo que los demonios le susurraban. Le ruego por amor a Cristo y por amor a su propia alma, que se desprenda de esta temible influencia antes que contriste definitivamente al Espíritu de Dios y éste lo abandone. Oh, hermanos, podemos estar tan atentos en seguir escuchando las sugestiones de Satanás que finalmente el Espíritu de Dios se entristece y abandona a esa alma. Satanás susurra palabras. Ese es el medio por el cual Satanás puede controlar nuestras mentes. Cualquiera sea el grado o sea la forma, los demonios logran el dominio de un ser humano mediante su sistema nervioso, mediante las facultades superiores de la mente, la conciencia, el poder de elección, la voluntad.
De esa manera, Satanás toma posesión de las personas. A veces nosotros creemos que el joven, el hombre que no quiere saber de Dios, piensa y dice, no, el cristianismo es una esclavitud, yo quiero ser libre, yo quiero libertad para hacer mis cosas, yo quiero libertad para disfrutar. Y dicen, por eso no quiero entrar al cristianismo, porque la ley de Dios dice no, y no, y no, y no. Porque yo sé que si entro a tu religión, tú no me vas a dejar ser libre. Yo quiero disfrutar. Y la gran mayoría de jóvenes abandonan al Señor levantando la bandera de la libertad y piensan que son libres, pero no saben que son esclavos de un poder que los domina y los destruye, que está rompiendo sus aspiraciones, que está gastando su fuerza, que le está quitando las oportunidades, que está destruyendo su mente, que los ha alejado del amor de Dios. Son esclavos y lo peor es que no lo saben. El diablo ha tomado posesión de su mente. El diablo le susurra a sus oídos. Hacen la voluntad del diablo. Actúan como él quiere que lo hagan. ¿Usted se acuerda de María, quien lavó los pies de Jesús? ¿Se acuerda de María? La que lavó los pies de Jesús con un perfume caro y luego secó los pies de Jesús con su cabello. ¿Cuántos demonios tenía ella? ¿Un demonio? Tenía 7 demonios. Y usted encontrará en la experiencia de María, y usted tiene que verlo, el deseado de toda la gente dice que el Señor reprendió en 7 ocasiones, porque tenía 7 demonios. Normalmente, nosotros como adventistas, por no caer en ser comparados con el mundo evangélico pentecostal, quienes ven al demonio en todo, hasta en un uñero. Si se cae el pelo, es el demonio. Todo es el demonio y andan reprendiendo a Satanás por todo. Pero yo creo que el otro extremo es dejar de atribuir muchas situaciones que ocurren en la vida de los seres humanos, en la mía y en la suya, al demonio. Se cree hoy por hoy que una posesión demoníaca se manifiesta solamente cuando una persona cambia de voz, se tira al suelo, bota espuma por la boca. Hace un tiempo atrás, creo que fue los años 80, salió una película de cine que se llamaba El Exorcista, donde una muchacha estaba posesionada por demonios y va un hombre, un sacerdote a hacerle un exorcismo y esta muchacha hablaba con una voz gruesa que no era una voz normal y el demonio tomaba posesión y esto nos ha hecho entender a nosotros o nos ha llevado a creer de que cuando una persona está posesionada por un demonio, tiene que actuar de la misma forma que actuaba esta muchacha de la película. Y a veces vemos en la noticia de que algunos jóvenes jugando la tabla Ouija le entró el demonio y ahora un muchacho joven o una muchacha está tirada en el suelo, agarrado por muchas personas, botando espuma por la boca y hablando cosas incoherentes. Dicen, está endemoniado. Pero nos es difícil pensar de que una persona que no tiene tales características es guiada por un demonio. La sierva del Señor, en el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo El cumplimiento del tiempo, ella dice que era Satanás quien dominaba a los sacerdotes que ministraban en el santuario. Y esta mujer, María, había estado dominada por 7 demonios. Miren esta cita. Deseado de toda la gente es página 521.
María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era él quien había librado de la desesperación y de la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios. ¿Cuántas veces oyó, dice María Magdalena? María, perdón, ¿cuántas veces? Oyó 7 veces. Les pregunto, por lógica, ¿cuántas veces Jesús le sacó el demonio a María? 7 veces, porque 7 veces lo oyó. ¿Y estos demonios qué dirigían? Su corazón y su mente. Dirigía lo que sentía, dirigía lo que pensaba. Quizá usted no puede entenderlo, pero el sistema nervioso es la primera parte del ser que se afecta con una posesión demoníaca, la mente. Algunas veces se ve en la persona diferentes afecciones nerviosas, desde un simple nerviosismo hasta la demencia total. Y tales males con frecuencia son el resultado de entregarse de una forma u otra a la influencia y a las sugestiones de Satanás. Ahora, hermanos, las enfermedades del sistema nervioso no acompañan necesariamente la posesión demoníaca, ni son necesariamente una señal de una posesión demoníaca. Tampoco son la sordera, el, el no poder hablar, la mudez, que también en el tiempo de Jesús acompañó las posesiones demoníacas. No lleguemos al extremo de pensar como el mundo pentecostal, a pensar que todo es de origen y posesión demoníaca. Pero tampoco podemos negar que hoy en día la forma como el diablo toma posesión de las mentes y de las vidas de las personas lo hace de una manera que nos hace pensar que somos libres cuando estamos obrando según los dictámenes de Satanás. Hace rato que le hemos entregado nuestra mente. ¿Qué es lo que pasó? Volvamos a la cita de Profetas y Reyes. ¿Qué es lo que pasó con el rey de Persia? Dice, antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara, el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Hermanos, hermanas, el diablo es un enemigo poderoso. Nosotros no podemos vencerlo. Es imposible. Él juega con nosotros. Saben, tiene su iglesia, su sinagoga. Y cuando nos hace caer, cuando hace caer una alma, ellos tienen un coro donde cantan y elevan la nota. Celebran cuando alguien toma una decisión en contra de su salvación. Son poderosos. Y es por eso que nosotros, mientras no nos pongamos bajo la custodia de aquel que pisó la cabeza de la serpiente, nunca podremos vencer a tan poderoso enemigo. Dios nos puede ayudar a no olvidar lo que dijo el apóstol Pablo: no tenemos guerra contra carne ni contra sangre, sino contra
principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes. Y Dios nos ayuda a entender de que si confiamos en nosotros mismos para vencer al diablo, siempre seremos derrotados. Tenga en cuenta que estamos en una guerra constante y que cualquier descuido de parte nuestra significará una derrota. Pero tenemos aún el poder de la gracia de Cristo trabajando, llamándonos. Su Espíritu Santo quiere fortalecernos y quiere darnos la victoria sobre toda tentación, sobre el mundo, sobre la carne y sobre el diablo. Que el Señor los bendiga y el Señor los guarde. Que podamos entender que fuera de la comunión con el Señor no tenemos oportunidad de vencer. Y por eso es importante leer la palabra de Dios, orar, testificar y meditar. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor los ayude. Amén.